tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con José Naupari. Él es abogado especialista en Derecho Electoral y hablaremos sobre las modificaciones que se están realizando desde el Congreso de la República. José, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buen día, gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. En un primer momento vamos a hablar de un principio que rige en cada proceso electoral. Se trata de la intangibilidad de la norma. ¿De qué trata? Claro, ciertamente, más allá de que se haya positivizado este principio de intangibilidad de las normas electorales, eh, tiene, digamos, por finalidad evitar que se modifiquen normas electorales, tanto legales como reglamentarias, luego de convocado al proceso electoral. Ciertamente, en el Congreso 2016-2019, este principio, que a su vez se nutre en los principios de precaución y seguridad jurídica, se positivizó en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, precisamente para evitar o para dar un periodo, digamos, de anticipación para que la ciudadanía, los organismos del sistema electoral, conozcan cuál va a ser la norma que se aplique para un proceso electoral. Por ejemplo, en el caso de las leyes, no podías tocarlas 375 días antes de la elección. En el caso de los reglamentos, estaba vinculado a la etapa de la convocatoria. Siendo que, para el caso específico de las elecciones regionales y municipales, se aprobó la ley 31354, que preveía que se pudiera modificar las normas con rango de ley en materia electoral hasta el 31 de octubre del año pasado y en el caso de los reglamentos electorales hasta el 5 de febrero de este año. Bien, y vamos a revisar ahora qué es lo que está pasando en el Congreso de la República o qué se ha aprobado recientemente, específicamente en este plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas. Coméntenos qué es lo que significa, qué es lo que pretende el Congreso de la República con la aprobación de esta normativa, aunque recordemos que todavía no ha sido publicada por el Ejecutivo que puede observarla o promulgarla. Exacto, recordemos que lamentablemente no es la primera ley que saque el Congreso luego de convocado el proceso, ya tenemos la ley 31437, pero específicamente en lo que se refiere a la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo el pasado 29 de abril, lo que busca esta norma es reabrir un plazo o reabrir un hito que ya venció, ya se produjo el 11 de abril de este año, que es justamente el plazo para registrar candidaturas en elecciones internas. ¿No? Lo que pretende el Congreso con esta autógrafa es que se otorgue un plazo adicional de 2 días, que en realidad son 3, porque dan un día para que el jurado reabra el sistema electoral internas y 2 días para que las organizaciones políticas puedan no solamente registrar listas que no se habían presentado, sino incluso modificar las que ya estaban presentadas. Adicionalmente a ello, lo que propone también esta ley es incorporar una figura que hoy por hoy no existe en una legislación con vocación de preferencia en el tiempo, como son las denominadas elecciones internas complementarias. Elecciones internas complementarias en caso de imposibilidad, y hay posibilidad, ¿quién la determina? ¿A causa de quién? ¿No? Y en realidad lo que tenemos de símil como complementarias serían las elecciones municipales complementarias que se producen producto de una anualidad cualitativa o cuantitativa, no ante un supuesto de imposibilidad de llevar a cabo una elección. En todo caso, hubiesen dicho que se está habilitado a postergar la fecha de realización de elecciones internas, no de elecciones internas complementarias. Y a su vez, pretenden una disposición complementaria transitoria incluir una modalidad de afiliación que actualmente no está acogida en norma legal o reglamentaria, que es ese tema de fichas digitales, ¿no? El propio reglamento, bueno, las normas reglamentarias del jurado, en el extremo que ni siquiera fueron cuestionadas por la ley 31437, preveía justamente que se presente la ficha física, no que haya fichas digitales. Sin embargo, esta norma pretende que se validen fichas digitales presentadas a la acción política hasta el 5 de enero de este año, sin precisar que en realidad incluso el padrón que manda es el padrón ya aprobado por el jurado, y tanto el de electores como el de afiliados. José, ¿a qué responde este tipo de iniciativas legislativas? ¿Por qué los congresistas plantean estas modificatorias ya en el proceso en curso? Bueno, sin perjuicio de reconocer que quizás podríamos estar en el ámbito de la subjetividad, no podemos desconocer que los grupos parlamentarios tienen su origen en partidos políticos que están presentándose en este proceso electoral, ¿no? En el caso de la 31437, quienes impulsaron
digamos, iniciativas legislativas en ese sentido eran justamente partidos políticos cuya solicitud de inscripción de poner afiliado no había sido admitidas. En el caso del proyecto de ley 1756, que es el que ha dado origen a la autógrafa que se ha remitido al Poder Ejecutivo el 29 de abril, tenemos que hay dos organizaciones políticas, APP nuevamente y Acción Popular, que alegan no haber tenido tiempo suficiente o haber tenido problemas para registrar candidaturas. Ujú. La pregunta es, bueno, ¿son solo estas dos organizaciones políticas? ¿Hay más allá de que haya votado por abrumadora mayoría esta autógrafa? Y lamentablemente creo que también responde al hecho de que no tenemos organizaciones políticas debidamente institucionalizadas, con el debido personal capacitado en el conocimiento de las normas electorales, porque recordemos que el cronograma electoral para las internas se aprobó con resolución 923-2021 que se publicó en el plano el 26 de junio. Ujú. Recordemos, como se ha señalado en algunas notas de prensa en las elecciones, que ha habido capacitaciones en el uso de declaraciones internas desde inicio de marzo. Recordemos que desde noviembre se sabía que el responsable para registrar las candidaturas a elecciones internas era el presidente del órgano electoral central. En consecuencia, se tenía que tener anticipadamente que el presidente del órgano electoral central esté inscrito en el ROP. O sea, recordemos que se ha dado con anticipación los usuarios y contraseñas para justamente registrar en el decreto interno las candidaturas. Y recordemos que las asociaciones políticas tenían la responsabilidad de fijar un cronograma interno de presentación, calificación, tachas, inscripción definitiva de listas de candidatos a las internas, que debía haber vencido evidentemente antes del 9, Por 9 de abril. supuesto. Ujú. José, ahora, si nos centramos en el contenido de esta modificación, ¿qué significa otorgar un plazo excepcional de 2 días para la inscripción de candidatos? Bueno, implicaría costos y una puesta en riesgo sumamente Ujú. grave de realización en las fechas previamente establecidas de las elecciones internas. Ujú. Recuérdese que en virtud de las listas de candidatos que se registraron en el decreto interno el 11 de abril, esta información fue puesta en conocimiento a la OMPE el 12 de abril y la OMPE ya dispuso la elaboración, la impresión y distribución del material electoral. Ujú. Si se abre la puerta y en virtud de que se abre la puerta efectivamente se presentan o incluso modifican listas de candidatos que ya se habían registrado hasta el 11 de abril, producto de la ampliación de 2 días que se dio con la resolución 388-2022, ahí implicaríamos costos que implique modificar o elaborar más material electoral, siendo que los congresistas carecen de iniciativa de gasto, de todo lo previsto en el artículo 79 de la Constitución, y podría implicar que no se llegue a tiempo precisamente al 15 de mayo o el 22 de mayo, según sea la modalidad de elección interna que se haya previsto cada nación política. Ujú. E incluso, si nos remitimos al artículo 2 de esta autógrafa, que pareciera ser que, sintiéndose culpables, el Congreso da esa opción de tener unas elecciones internas complementarias 10 días antes de la elección, que hay un periodo entre el día de la elección y la proclamación. Ujú. Y podría darse el caso que no se llegue a tiempo suficiente para proclamar resultados en internas y al 14 de junio se esté sobre la hora teniendo las listas de candidatos definitivas y quizás las acciones políticas, como ya les gustó querer modificar el calendario electoral o en general las leyes electorales luego de convocar el proceso, también quieran mover la fecha del 14 de junio, que es para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos definitivas ante los jurados electorales especiales. Ujú. Justo en esa línea, José, se ha pronunciado, ¿no?, en conjunto el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos. ¿Qué es lo que dice este comunicado? Además hace una alerta importante respecto a la legitimidad y también se sobreentiende a la viabilidad, puesto que el próximo 6 de mayo se realizaría el despliegue del material electoral y precisamente lo que mencionabas, que ya se tiene el proceso de elecciones internas bastante avanzado. Claro, bueno, este comunicado apunta a un tema tanto de imposibilidad material Ujú. como alertar, eh, más allá que sea a partir de esta segunda norma que se quiere impulsar, de lo grave que podría resultar para el principio de preclusión y de seguridad jurídica, que son los dos principios culturales que sostienen la denominada regla de inmodificabilidad de las normas electorales, el que se sigan cambiando normas luego de convocar un proceso electoral. Eso sienta un pésimo precedente y genera incertidumbre, no solamente a los organismos del sistema electoral, no solamente va a generar mayores gastos en el sistema electoral, sino que, como bien se menciona, se socava la legitimidad del propio proceso en sí mismo, ¿no?
porque tendríamos candidatos presentados sobre la obra, candidatos que, digamos, no han tenido el mismo tiempo que los que se presentaron a tiempo para difundir sus candidaturas en elecciones internas, ya no tendríamos certeza sobre si efectivamente no me vas a poder mover otro hito electoral como la fecha de presentación de solicitud de inscripción de candidatos, o la fecha de retiro de candidatos, o la fecha de renuncia de candidatos, o de repente me vas a incorporar nuevas exclusiones, nuevas causales de impedimentos o exclusiones, y ahí, por ejemplo, sin ir muy lejos. ¿Qué cosa ha hecho el Congreso ese mismo jueves? También ha modificado normas sobre financiamiento, con proceso convocado. ¿Qué cosa se ha hecho hace poco? Bueno, se quiso hacer, porque a Dios gracias no se ha logrado todavía. La Comisión de Constitución y Reglamento no fue presentar un proyecto de dictamen queriendo incorporar impedimentos adicionales para ser candidatos, ya querían eventualmente que esos impedimentos también se apliquen para esta regla, digo, para este proceso de elecciones, pese a que el plazo para presentar candidaturas internas ya había vencido y el plazo para presentar candidaturas definitivas vence el 14 de junio. Entonces, es un riesgo sumamente alto que se siga aceptando que puedan modificarse normas electorales una vez convocado el proceso. Y acá hay un tema importante a considerar, que acá no estamos hablando del tema de la pandemia, de que hay un tema de que como hay pandemia puedo modificar normas. El sustento para el 31437 y para esta no es la pandemia. O sea, se pudo haber aceptado en el caso de las elecciones generales de 2021 que efectivamente se dio un plazo para modificar leyes electorales unos 3 meses después de convocar el proceso, porque estábamos ante un Congreso extraordinario, teníamos COVID, no había vacunas, pero ahora no hay ningún sustento para seguir tocando normas electorales luego de convocar el proceso. Bien, bien, José, importante lo que mencionas. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, si el Ejecutivo Nacional logra promulgar u observar esta modificatoria del Congreso de la República. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.